Estefanía, gente mala. una Entonces, pregunta para ti. ¿Podrías sí, explicarnos por qué en un comienzo tú dices que más que los hechos fue por una sensación de parte de los que investigaban y los que están investigando el caso? ¿Por qué ustedes en algún minuto fueron sindicados como responsables, culpables, se los miró con ojos distintos a los que hoy se los ve en la investigación? ¿Puedes ir al detalle para entenderlo, por favor? bueno, principalmente yo creo que es por la responsabilidad de vivir con Tomasito, de que mi tío la haya dejado ahí. Hay mucha gente que igual como que no lograba entender cómo iba a desaparecer, se cambiaron los horarios. De hecho, un bombero se equivocó con los horarios y después pidió disculpas porque dijo a las 6 de la tarde y eran las 8:30. Entonces ya hay 2 horas más. Y entonces igual empezaban a hablar familia paterna. Hay una persona que no quería entrar en detalle, pero ella igual habló mucha mentira. Yo creo que ella en un momento igual va a tener que pedir disculpas porque estamos todos conscientes, incluso su hijo, que es la abuela paterna, que inventó cosas sobre mí que ahora recién me acabo de enterar. Entonces eso es sumamente feo y fuerte, porque estamos hablando de mentiras, calumnias hacia mi persona, hacia mi familia. Dijeron que mi tío había salido borracho con Tomasito. ¿Cómo yo iba a permitir eso? Eso es mentira, es totalmente falso. Entonces se dijeron muchas mentiras, que las videntes, que las medios, aún siguen hablando. Y aún hay gente que le sigue creyendo. A mí no me importa, porque en realidad eso está comprobado que no es así. Yo sé quién soy, yo sé la historia que conté porque yo lo vi. Y yo he sido lo más sincera desde el día 1 en esta investigación, por mi hijo. He sido lo más sincera que he podido y tratar también de recordar todo lo que viví ese día. Y por eso se inventó una historia falsa. Siempre lo he dicho y se lo dije a Rodrigo. Aquí hay dos historias, pero la historia que yo cuento es la verdadera, porque yo vivía con Tomasito. Sí. Yo lo dejé de ver ese día. Yo lo dejé partir con mi tío y lo vi cuando él iba caminando hacia donde mi tío, a la hora, todo. Uh-huh. Para Estefanía y para Rodrigo, hemos hablado mucho del caso y una de las cosas que vuelven y vuelven a aparecer, y ahí Rodrigo también tú no puedes ayudar porque has estado ahí, conoces el lugar, y Estefanía también, es que el pequeño no podría haber llegado solo a ese punto, incluso que para un adulto es muy difícil llegar. Cuéntenos de eso. Y otro punto, Tonka, que nosotros lo hemos conversado, de hecho, a propósito de la investigación, incluso fuera de cámara, y aquí le vamos a contar a la gente. Cuando decíamos nosotros, si estuvo finalmente desaparecido, pero aún vivo durante esos días, Sí. como señala el informe del Servicio Médico Legal, y consciente, probablemente, y la cantidad de gente que había, ayer nosotros hicimos el ejercicio, estábamos justamente en el campo, y decíamos, aquí alguien grita y se escucha, pero a 2 kilómetros alrededor probablemente. Sí, porque en el cerro donde se perdió mi bebé, si la gente grita, se escucha. Bueno, ahora sobre todo que cortaron palos, se puede escuchar de donde estábamos nosotros, se puede escuchar ruidos fuertes. La otra vez igual yo escuché ruidos de personas que estaban gritando, claras. Bueno, dependiendo igual del viento, digo siempre yo. Y mi hijo cuando lloraba sobre todo, yo le decía a Rodrigo, él se quedaba ahí parado, llorando y gritando sumamente fuerte. Yo lo había logrado escuchar. Ya, y lo que preguntaba Tonka recién, que nos preguntamos todos, Así es. ¿cómo crees tú que conoces mucho mejor que cualquier otra persona el contexto, el lugar, las personas además? ¿Cómo crees tú que llegas desde el punto donde estaban los animales hasta el punto en donde es encontrado? O sea, una respuesta clara. Obviamente fue trasladado por otra persona o por otras personas, pero que llegó solo ahí es, o sea, no, esa respuesta nunca ha sido para mí ni para nadie, ni para mi familia, ni para las personas que estaban buscando a mi hijo. Me dicen eso es imposible, yo no creo eso. Todavía esos son los detalles que nos faltan en la historia, Tonka, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Sí, y bueno, nosotros también lo conversábamos mientras veíamos la nota con Héctor. Usted también, ¿qué nos puede decir de esa duda que tiene Estefanía? Mira, primero voy a leer algo que es del Protocolo de Naciones Unidas respecto al desarrollo del sentido de orientación y las habilidades de navegación por edades. En el lapso de 0 a 4 años, el sentido de orientación y las habilidades de navegación son prácticamente inexistentes. Ni siquiera conocen el concepto de estar perdidos.
Posteriormente, de los 4 a los 6 años, ya comprenden el significado de estar perdidos y no entienden que es necesario un viaje de vuelta, por ejemplo. Y esto, para que me entienda, lo voy a explicar de la siguiente manera. Esto tenemos que verlo desde una visión, no comparándolo con nosotros, sino que pensando que estamos hablando de un niño. Cuando un niño se pierde en la playa, por ejemplo, ¿alguien ha escuchado a un niño perdido en la playa gritando por sus papás? No, no gritan, lloran. ¿Por qué un niño se pierde tan fácilmente en la playa, por ejemplo, donde está su mamá cerca? Porque es un lugar desconocido, pero que hay muchas personas, pero en este caso todos nos han dicho que el pequeño conocía perfectamente el lugar. No, él conoce perfectamente el lugar de la casa, pero enfrentado a otra situación por esta misma incapacidad cognitiva, de acuerdo a la edad que él tiene, él no sabe orientarse. La situación espacial no la tiene desarrollada, eso se desarrolla después de los 7 años. Ok, y el punto que dice Rodrigo, que el pequeño habría estado con vida por lo menos 3-4 días. Mucha gente, voy a dar un número promedio, 500 personas recorrieron el terreno, gritaron su nombre. ¿Dónde ocurrió eso? Mira, si hubiera un plano acá, yo podría explicar. Esto se concentró. Ahí está se concentró en el último punto de avistamiento. ¿Se acuerdan que veíamos imágenes todos los días? Vamos a ver el punto 3, el 4, vamos a ver el 13. Sí. Esta es una zona geográficamente bastante difícil. El problema es que la búsqueda se concentró en el en el último punto de avistamiento. Tanto acá como al otro costado del camino, sectores de la casa, pensando incluso que él había podido caminar por la carretera hacia acá. Pero el punto 22, donde aparece allá, que se ubica a 1.7,6 kilómetros, 1.7 kilómetros, no fue exhaustivamente examinado como este. A lo mejor pasó gente por ahí, pero en la etapa en que estaba, es difícil plantearme esto. Hay que entender de alguna manera la causa de muerte. Pero disculpe si sigo su teoría, Héctor, el pequeño no podría haber caminado todo ese recorrido en un día. Puede hacerlo perfectamente. ¿Qué dice Rodrigo y Estefanía? No, es que mira, yo me baso en la evidencia, no en la creencia. ¿Por qué te digo que lo puede hacer? Ellos conocen el terreno, Héctor. Sí, pero es que puede hacerlo igual. A ver qué dice Rodrigo. Claro. Héctor, pero explíquele usted eso a quien conoce bien el terreno, mucho mejor que yo, evidentemente, Estefanía. ¿Podría o no podría? No, claro que no. ¿Por qué no? ¿Cómo es el terreno? Es muy complicado, o sea, ahí no hay camino para llegar así, o sea, es totalmente con palos, tiene quebradas. Yo ni siquiera lo conozco, sinceramente, Rodrigo, yo conozco cierta parte. Ya, mira. Yo llegué hasta un lugar donde hay puras ramas y ahí los rescatistas tuvieron que hacer camino. Mira, aquí hay que tomar de hecho hay gente que se cayó. Sí. Oye, y sumado a eso, Héctor, disculpa, un antecedente que no se nos puede olvidar, que ustedes estaban viendo justamente un mapa con luz de día, esta imagen satelital de luz de día. Él desaparece justamente en el atardecer, en la entrada del anochecer, ya sin luz. Sí. No, sí, pero hubo luz, porque eso se está probando ahora, hasta qué hora hubo luminosidad en el lugar. Ahora, ¿por qué aquí hay rutas? Si esto, mira, yo descartaría completamente y estaría de acuerdo en lo que señala la familia, si no existieran rutas acá. Lo que pasa es que aquí se alteró mucho esto, porque hubo gente durante la búsqueda que efectuó cortes, cambió ciertas cosas, cambió de lugar cosas, en el ánimo de querer encontrarlo. Ahora, vuelvo a insistir, un niño tiene la capacidad de trasladarse, no hay que señalar que es imposible en el sentido de actuar con sesgo respecto a sus capacidades. Pero eso tendría, y lo digo con mucho respeto porque está con Estefanía con nosotros, si él hubiera hecho ese trayecto solito, en su cuerpo estarían las marcas de las ramas, de los árboles, de la tierra. O sea, no necesariamente, porque hay rutas y hay caminos.
Mira, se hizo Pero usted esto está al hablando de revés. que es de noche y en una Pero jornada, o no, sea, no es en durante- una jornada, yo no estoy hablando de una jornada. Mira, es que hay que entender que los desplazamientos de los niños no son lineales. O sea, el niño no hizo esto acá. Lo más probable es que haya avanzado una gran cantidad de tiempo. Hay unas imágenes de una niñita guatemalteca que están en internet que la siguen porque la ven solita caminando, que tiene como 3 años. Y la niñita camina más de 1 kilómetro, pero constante. Hay otro caso en Málaga de otra niñita, una niña de 3 años que se perdió cerca de una estación de trenes y la encuentran a 4 kilómetros en un lapso de pocas horas. Claro, pero no sabe... De pocas horas. Estoy contrarrestando la información. Este terreno es un terreno especial, muy difícil. Sí. Desde el minuto 1 A que ver, se pierde el pero ¿por pequeño... qué lo es sa- difícil? ¿Por qué? Porque es escarpado, porque casi no hay algunos caminos, Ya, es muy difícil un para niño un adulto Geográficamente, caminar. geográficamente Por favor. es difícil. Sí. Sí, Y sumado a eso, Tonka, Sí. sumado a eso, recordemos que esto no es una búsqueda como generalmente se da. Esto desde el momento Eso. que desaparece, Sí. pasan muy pocos minutos y ya hay gente buscándolo, primero de la familia, Perfecto. luego todos los lugareños, Pero y un montón aquí- de gente después. pero acá- Junto con drones incluso térmicos. acá lo estuvieron buscando. Don Héctor, disculpe, es que Acá. justamente Estefanía quiere aportar otro dato. Sí. Estefanía. Pasarían como 5 o 6 minutos cuando mi tío va a verlo y lo empieza a buscar, llama a mi hermana y luego mi papá y yo, mi papá lo empieza a buscar por otro punto, que es el primero, en cuatrimoto, y yo hacia abajo. Después empieza a llegar los vecinos y empiezan a llegar más gente a buscar a mi hijo y le empiezan a gritar. Mi papá llega hasta el punto de arriba gritando. Entonces yo digo, ¿por qué mi hijo iba a caminar el lado contradictorio? Porque por eso podría haber caminado hacia la ruta, o sea, hacia la calle. Pero ¿por qué él iba a correr y correr hacia el cerro y no iba a querer volver? Mi hijo yo lo conozco, yo sé cómo es él. Él, si hubiese visto mal, hubiese llorado, se hubiese detenido a llorar. Y quizá hubiese caminado un poco, pero después se hubiese cansado. Aparte que él corría un poquitito y se tropezaba con su rodilla. Entonces siempre digo eso, cuando mi hijo corría mucho, se caía. Y después había un punto que ya no quería seguir caminando. Entonces, aunque él se hubiese desorientado o le hubiese dado un ataque de pánico quizás, como decir ya no sé para dónde voy, mi hijo en algún momento se hubiese cansado o se hubiese caído y hubiese quedado ahí y los drones o la gente lo hubiese escuchado o lo hubiese encontrado. Eso ocurrió. Es que es mucho, Lo que porque yo señala... conozco lugares, muchas Sí. subidas. Yo te entiendo, Estefanía, pero mismo que tú me estás describiendo ocurrió y sucedió ahí donde lo encontraron. Ese fue el último lugar donde él ya no avanzó más. Pero discúlpeme, tenemos entendido, Rodrigo, ayúdame, que ese lugar fue varias veces. No. No fue la primera, dicen que no fue la primera vez que se abrió ese Al portón menos- y fue recorrido Sí. con anterioridad, Ya, ¿o es no, que aquí- Rodrigo? Mira, hay muchas versiones, pero Aquí hay dos informaciones. A ver. Sí, aquí hay dos versiones al menos que podemos separar. Una, que aquí me imagino que Héctor ha escuchado ambas. Una que dice relaciona que se había explorado muy poco, sí. Una que dice que no se había pasado por ahí antes. Alguien lo declara incluso en un medio. Pero hay luego una conversación con los inquilinos de ese lugar que dicen que ya habían abierto el portón 2 veces antes a cuadrillas que habían ingresado al lugar a rastrear. Otra contradicción más del caso. ¿Cómo es posible que alguien diga públicamente que no se ha rastreado y que finalmente los inquilinos digan sí, nosotros abrimos el portón 2 veces para que Eso es vinieran a lo rastrear? así, Eso pero es lo raro aquí porque Ah. igual yo escuché de otra persona que no era rescatista, porque yo creo que hubo mucha gente que se metió sin decir Claro. vamos a ir a buscar a cierto punto, porque había gente que quería encontrar a mi hijo y se metió sin que el fiscal, sin que los rescatistas supieran y dijeron, yo pasé por ahí, Steffi, me dijo una persona al frente mío, me dice, Steffi, yo estuve ahí y pasé unos días, el día anterior o 2 días antes y no había nada. Hay una persona que me dijo eso. Y eso me parece interesante porque Héctor tiene otra visión y es interesante que contrarrestamos evidentemente esas opiniones para que vayamos entendiendo esto. Héctor, no sé qué opinas al mira, respecto. primero hay versiones contradictorias. Yo me quedo con una imagen de que esto fue el punto que se denominó
22, donde fue encontrado. Por el seguimiento que tengo del caso y lo mismo que vieron todas las personas por la televisión, ese día se hizo una especial búsqueda en esa área que no había sido exhaustivamente vista como la anterior. En esa ocasión ustedes vieron cómo ingresó en la mañana una patrulla de bomberos con 2 o 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones y un bombero da avistamiento al cuerpo de Tomás y avisa a la Policía de Investigaciones y se comprueba el hallazgo. Ahora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Y también insistimos con mucho respeto porque está con Estefanía. Sí. Si el pequeño estuvo con vida Sí. 2, 3, 4 días, con tantas personas buscándolo, con lo que nos acaba de decir Estefi y también Rodrigo, se siente, no es lo mismo gritar en la ciudad o escuchar un llanto acá que allá donde están en Arauco. Sí. Mira, ¿Cómo? es que hay muchas cosas que ¿Cómo explica usted que no se dio con el paradero o no hubo esa es que comunicación? pueden haber ocurrido un montón de cosas, así que hay que basarse en una cosa que es la evidencia. La evidencia que nos dice, primero, que no está establecida la causa de muerte, 1, que no hay indicios para responsabilizar a un tercero. Lo otro que nos dice que, por ejemplo, que los zapatos fueron ubicados en un sector cercano al lugar donde aparece el cuerpo, que es alrededor de 30 metros, más o menos. Los zapatos se le podían salir fácilmente porque eran con velcro. Los zapatos, pero no la demás ropa. No, pero Porque estaba recordando que a mi hijo lo encontraron sin la ropa de abajo. ¿Por qué él querría sacarse solo su ropita? Mira, alguna vez él se sacó O sea, eso es la lo más ropa. raro de todo eso. Alguna vez él cuando Bueno, se él orinó. sí, le gustaba, de repente había momentos que él se sacaba la ropa, sí. Es que ahí está mira, Pero Estefan. estamos hablando de otro caso, o sea, ahí habían momentos de mucho frío, estaba Rodrigo presente, llovió. ¿Por qué razón él se sacaba la ropa? Porque está, y estamos hablando de un caso de que él no... Sí, mira, yo no voy a entrar en... No tenía que estar entremos en muerta. detalles. Y Mira, todo no lo voy que a entrar caminó. en... Entonces, te yo entiendo. encuentro realmente que eso es una hipótesis que falta, o sea, no. Porque- Yo no creo eso, ni las personas que lo buscaron, ni mi familia, que él llegó solita ahí. Es imposible. Por Estefanía, todos los kilómetros, por Claro. por Sí, todas está las bien. complicaciones que hay para llegar a ese lugar. Está bien, porque está acá bien, hay yo no voy a algo que es discutir. la, Justamente que bueno, es la Tonka, que- confianza. Perdón, Rodrigo, acá la confianza, no importa Sí, lo que se sí, diga, sí. acá las confianzas se perdieron en una investigación que usted dice Se en un rompieron, minuto, tal claro, cual. se determinaron hacia una persona desde una forma. Entonces, hoy, si te dicen otra cosa, bueno, ¿cómo no lo cuestiona la familia? Lo cuestiona todo el país, ¿o no? Exacto, no estoy completamente de acuerdo, sí. Esto partió mal desde el principio, las cosas hay que hacerlas bien desde el primer momento. Aquí, como esto partió mal, arreglarlo ahora en el camino le ha resultado bastante difícil a la Fiscalía y ustedes ven que han transcurrido prácticamente 2 meses y seguimos la misma, porque no ha variado nada. No ha habido ningún cambio, que sospechamos que hay 2, que hay como 4 sospechosos, hay más, la gente habla de las forestales y un montón de otras Claro. cosas. Pero vuelvo a insistir, mi opinión es técnica. Héctor. Es técnica en el sentido de que yo me estoy basando en los hallazgos que hay, en la evidencia. Lo que sabemos hasta el momento. Exactamente. Eso no, también hay que ponerlo ahí en la claro, mesa. pero es que a esta altura el Servicio Médico Legal no está blufeando con esto. Sí, esto está planteado desde el principio. O sea, los exámenes posteriores que se han realizado han tendido a fortalecer esa primera impresión. Porque yo le podría preguntar a la gente, ¿y qué tiene que ver la Brigada de Homicidios, que fue la primera que llegó al lugar, por ejemplo? Ahora, que ese hecho esté coincidiendo con lo que está diciendo el Servicio Médico Legal, que pese a todas las pruebas no han podido encontrar evidencia que inculpe a un tercero, esto va a pasar aquí lo que ocurre siempre. Va a quedar una gran duda, los hechos y la evidencia va a señalar claramente que esto ocurrió de tal forma, pero ya se instaló en la opinión pública una idea de que hay terceros involucrados y nadie va a salir de eso, aunque se establezca científicamente
que no hay responsabilidad para inculpar a otras personas y que probablemente esto haya tenido Rodrigo quiere decir algo. un desenlace natural. Y Estefanía. Sí, yo quería decir algo, pero además Estefanía, pero que no creo que se me olvide, porque la evidencia científica puede ser muy clara. Sin embargo, no lo dice la familia, no lo dicen los medios, no lo dice la gente, sino que lo dice la fiscal. A pesar de las evidencias que tiene, habla ella de un círculo mayor de sospechosos, incluso los interpela a través de la cámara. Eso me parece sumamente contradictorio si la evidencia fuera tan clara. Es más, ella cuestiona justamente el rigor científico de la evidencia. Esos mensajes, los mensajes contradictorios son los que generan justamente la duda. Exactamente. Yo tengo muchas dudas porque igual recordemos que al principio a mi hijo se le dio otra data de muerte. Se tenía otra perspectiva de esto porque le encontraron supuestamente un ADN que nunca ahora no existe. Exacto. También dicen que estuvo 2 días vivo, que posiblemente había, no sé si tú lo escuchaste, había como algo plástico en Olvídate de eso. Contundente y flexible, esa fue la Estuvieron varias hipótesis, nunca fueron claros. Y sumémosle otra frase más, que esto nosotros lo revisamos en el programa, Tom, que tú te acordarás bien, cuando el fiscal sale diciendo que hay unas botas con sangre. Y luego, Claramente cuando tú que hay consultas, tú sangre dices y que... no me existe. dicen, la misma fiscal me dice que eso nunca existió, no existió botas, ni pala, ni sangre, ni tampoco signo de excavación, porque también recordemos que no fuera policía de investigaciones que encontró a mi hijo, fueron los USAR. Sí. Ellos encontraron a mi bebé y ellos vieron todo lo que había alrededor de él. Y en ningún momento hay sangre. No hay sangre. ¿Eso cómo se entiende, Y Héctor? tampoco Mira, hay como es que a eso- la tierra tampoco está. ¿cómo se Mira, dice? a eso voy. Muy bien. A Movida. todos los contaminaron con información que no era precisa. La pala, que había una zanja, que había poco menos que alguien había intentado enterrarlo, de que había sangre, de un montón de cosas, son completamente falsas. El hecho... Pero, y que- pero esto Pero es eso es un gravísimo. fiscal el que lo dice. Pero y eso- obvio eso que es lo consejo. gravísimo, pero si ese es el Gravísimo. cuestionamiento. Gravísimo. ¿Y a qué me refiero yo cuando señalo de que de ellos de alguna forma u otra han abusado de ellos? Me refiero a eso. Si esto tiene que ser serio, si esto aquí no es al voleo, esta cuestión no es busquemos imagínense ahora cómo un fiscal va a decir, incluso los sospechosos me pueden estar mirando ahora en la televisión, oiga, por favor, seamos serios en esta cuestión. Y según su visión, ¿cuáles fueron los principales o han sido los principales errores en este caso? Bueno, el primero fue que la búsqueda Ujú. se hizo pensando en que estaba fallecido, debiéndose, de acuerdo a los protocolos de Naciones Unidas, hay que buscarlo siempre como que estuviera vivo, uno. Y perdón, ¿por qué dice usted eso? ¿Cuál sería la diferencia en la búsqueda en los primeros días? ¿Por qué? Porque se concentró En un sector muy solamente en cercano. un sector. Perfecto. O sea, se partió de una hipótesis pensando, o lógicamente la estadística indica que las primeras horas, Una historia mal. 24, 48 horas, el niño podría haber estado fallecido. Ese es el primer error, dice usted. Ese es el primer error. Lo otro es no tener la suficiente evidencia para acusar a una persona. Si una cosa que raya en lo absurdo ya, fue cuando en 2 ocasiones el fiscal reitera el mismo error y lo plantea, menos mal que la Corte no dio lugar, porque habría sido una aberración jurídica haber encarcelado a una persona e inculparla de algo que no estaba aprobado. Pero el fiscal La se basa- teoría, ya, la teoría continúa. que da el fiscal, perdóneme, pero eso raya, no sé, en algo que tiene en la cabeza. No puede plantear ante la opinión pública de que él fue objeto Eso de es abuso Lo que me da rabia a mí. Estefanía, te abuso escuchamos. y más encima trata de Sí. explicar una teoría de Lo que cómo él hicieron el plantea. abuso. Realmente yo lo encuentro ya fuera de esa Es liga. horrible todo lo que él ha dicho y de hecho del principio, como usted dice, que también Policía de Investigaciones como que busca a mi hijo pensando en la posibilidad de que él ya estaba muerto.
Y eso a mí siempre me dio la impresión, la gente, todos pensaban como, bueno, no toda la gente, había gente que quería encontrar vivo a mi hijo como yo también lo quería encontrar, pero había mucha gente que se hizo esa hipótesis de que mi hijo ya no estaba acá, que ya estaba muerto. Y se centraron en un solo lugar, se centraron en mi casa, en mi familia, en el cerro. Y yo siempre dije, mi hijo puede que esté en otro lugar, que lo hayan secuestrado, que lo hayan sacado del camino. También esa es la otra hipótesis. Y todavía sigo pensando lo mismo. Ahora, porque temo, o sea, no temo, porque yo digo, siempre voy a llegar a la verdad. Pero me da la impresión de que quieren hacer esto como que ya llegó solito y murió a causas naturales. Y aquí ya el responsable sería mi tío, ¿cierto? Y se acabó esto. Yo no creo que sea así. No creo que sea así. Y eso es lo que muchos dicen. Quizás quieren hacerlo pasar por muerte natural y no creo esa hipótesis. Sí, yo lo entiendo y yo creo mira, que yo no me voy a ir en contra tuya. Pero por ejemplo, Pedro Díaz, el abogado de Estefanía, ha dicho que con sus especialistas van a periciar también de una manera distinta y con una tecnología distinta el cuerpo del pequeño, y eso podría revelar también otra cosa que complemente la investigación que ya se tiene. Mira, hay mucho cuento en todo esto. ¿Cuento? ¿Usted dice sí, que cuento, literalmente cuento. Pero también eso es gravísimo lo que dice sí, usted. pero oye, pero si lo vemos día a día en montones de canales de televisión. Pues. El mismo caso de la niña que estaba embarazada, que después apareció fallecida. Y que en base a estos peritajes que hicieron ciertas personas, esos son mereceras nomás. Hay ciertos personas que tratan de ganarse un espacio como peritos para, obviamente, lucrar con esto. ¿Pero usted confía entonces en la tecnología del servicio médico legal y dicen que, según su visión, podría periciar y determinar entonces cualquier fallecimiento? O sea, ¿no pondría en duda esa investigación? No, porque, mira, ya hay dos entes y dos instituciones que están diciendo algo parecido. Una es la Policía de Investigaciones y la otra es el Servicio Médico Legal. ¿Y la que dijo la ABOCAR? Mira, la ABOCAR, ojo con eso, porque aquí no hablemos de la ABOCAR, porque estamos comprometiendo la institución completa que es la ABOCAR. ¿Ah? Yo soy de la PDI, pero no tengo por qué enlodar a otra institución. Aquí quien emite esa opinión no es la ABOCAR, sino un perito del ABOCAR que es entomólogo y que sirve para que el fiscal de alguna manera sustente su teoría. Disculpe, Héctor. Sí, aclaremos la información para que sea precisa. Hay varias cosas que usted dice que son sumamente delicadas, pero voy a partir por la última. Es la ABOCAR quien emite este documento, este informe. Es un funcionario, evidentemente, de la ABOCAR. Es un representante de la institución que elabora este documento. No lo hace de forma personal ni particular, ¿no? Y es finalmente ese el documento que se contradice con un informe de muchas más páginas de la Policía de Investigaciones. Exacto, sí. Y uno supone, ¿no?, que tiene que confiar en la expertise de las instituciones para estar trabajando. Sin embargo, y aquí voy a saltar al otro punto, yo le hago una pregunta para que la aclaremos a la gente. ¿Qué institución ofrece los servicios de Contraloría de fiscalización de los exámenes del Servicio Médico Legal? ¿Existe hoy día una institución que chequee que los exámenes del Servicio Médico Legal son correctos o no? ¿Existe eso o no? Quiero que me deje pendiente esa respuesta, porque también queremos complementar en esta conversación las declaraciones a propósito de la investigación de la ABOCAR. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal? Hagamos memoria para que usted se recuerde. Aquí está. La Fiscalía no mantiene a un solo imputado como único sospechoso, pero no está en condiciones tampoco de descartar la participación de nadie por el momento. A la